Buenas noches a todos, con un poco de retraso, pero ya aquí estamos. Vamos a orar para iniciar. Entonces, ¿a quién le gustaría orar? Yo. Sí, adelante, hermano. Padre, te doy gracias en el nombre bendito del Cordero de Dios, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, porque nos has suplido todas nuestras necesidades y porque nos has traído, Señor, aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. Te ruego, Señor, que todas las enseñanzas se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te ruego que seas con nosotros, Señor, siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver hoy 14 versículos de Romanos 6. Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 14, un versículo cada quien. Empezamos con Abisaí. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. Bueno, a imprimirla que no trae las respuestas, pero... Bueno, dice, la interesante enseñanza que estamos recibiendo acerca de la salvación debe tener fuertes consecuencias en nuestra vida, sobre todo ante la duda que llega a surgir de pronto. Si somos salvos por gracia, ¿podemos vivir como sea, incluso pecando, ya que no perderemos la salvación? Estudiar este tema nos llevará a entender el sentido bíblico de la santificación en la nueva vida en Cristo, lo cual debe resultar en un gran impacto en la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Ok, entonces lo que vamos a ver es la muerte y la santificación en Cristo. Dice, habiendo concluido el capítulo anterior, que la gracia siempre superará al pecado, este capítulo inicia preguntando, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ok, con esta pregunta, la carta vuelve al tema que tocó en el 3.8
señalando que se calumniaba a Pablo, es lo que decía en el 3.8, y a los cristianos de enseñar, hagamos el mal para que venga el bien. Si realmente hacemos el mal, pues Dios manda su gracia, entonces hagamos más mal para que venga bien. Era la forma en que se les calumniaba, que decían que enseñaban esto. Algo semejante a quienes malentienden la doctrina de la perseverancia de los santos, que enseña que la salvación es firme, es decir, que no se pierde, pensando que entonces podemos vivir incluso pecando, pues no perderemos la salvación, pero hay que entender realmente a qué se refiere y por qué razón ya no podemos vivir pecando. Dice, sin embargo, la respuesta es tajante. ¿Qué dice la respuesta? De ningún modo. De ningún modo. En la Reina Valera dice de ninguna manera, ¿verdad? De ningún modo. Luego dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y con una pregunta inicia su explicación. Es decir, este es retórico para enseñarnos. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? Ok, esta es la explicación. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, y empieza con un tema que es interesante, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y entonces sigue meditando, por tanto, hemos sido sepultados. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en Novedad de vida. Novedad de vida, o en vida nueva, ¿verdad? Ok. Anteriormente la carta tocó el tema referente al símbolo del pacto de Dios con Abraham, la circuncisión. De esta mencionamos que ha venido a ser sustituida por el bautismo. Ahora debemos resaltar que este pasaje, al igual que Colosenses 2.12, si podemos, vamos con nuestra hermana, ¿no? Colosenses 2.12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Jesús, que le levantó de los muertos. Ok, ambos pasajes, este de Romanos 6 y Colosenses 2.12, no están enseñando un método de bautismo, como algunos asumen. El bautismo aquí es mencionado debido a lo que simboliza participar de la muerte y sepultura de Jesús, y esto con el fin de participar de su resurrección. Lo que nos dice es cuál es el simbolismo del bautismo, no el cómo debemos bautizarnos. Lo que este pasaje habla, también lo conocemos como el nuevo nacimiento. Este pasaje, y hoy vamos a ver una relación entre el morir con Cristo y nacer de nuevo. Este pasaje nos dice que no podemos vivir ya en pecado debido a que hemos nacido de nuevo. Esa es la novedad de vida de la que habla el versículo 4, que ahorita llenamos. Ok, es decir, si hemos muerto y resucitado con Cristo, no podemos vivir en pecado. En otras palabras, si hemos nacido de nuevo, no podemos vivir en pecado. Vamos a entenderlo a la luz de Juan 3, del 9 al 12. Juan 3, del 9 al 12. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Ok, entonces dice, aquí en Juan 3, Jesús habla con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, tema que Nicodemo no comprende. Por lo tanto, en estos versículos que leímos, Jesús le reprocha que siendo ¿qué? Maestro de Israel. Que él siendo maestro de Israel no pueda entender esto.
Ok. Jesús le asegura que él y el Padre han dado ¿qué? Dice nuestro testimonio de lo que sabemos, hablamos, de lo que oímos, esto testificamos. Han dado testimonio de esto en el Antiguo Testamento, pero ellos, los fariseos, porque habla en plural hacia Nicodemo, no han recibido su testimonio, pues habiendo hablado de las cosas terrenales, y esto se refiere al Antiguo Testamento, el cual los fariseos conocían bien, pero no lo habían creído, le pregunta cómo creerán si les hablo las celestiales. Ok, este es un resumen de una clase que dimos de cuando vimos Juan 3, los primeros versículos. Ok, a lo que Jesús se refiere es a la promesa que Dios hizo en Ezequiel 36, 25 al 27. Bueno, ya se nos fue el que seguía. Ezequiel 36, 25 al 27. Un buen bonche. 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia, y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ok, entonces, a lo que Jesús se refiere es a esta promesa que Dios hizo aquí en Ezequiel, cuando dice, entonces los rociaré. ¿Los rociaré con qué? Con agua limpia. Con agua limpia, ¿ok? Y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Ok, solo tomamos el primer versículo, pero era necesario leer los tres. Dice, además de dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y poner en ellos su propio espíritu, que son las tres cosas que señala, darles un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y poner en ellos su propio espíritu, y la cuarta es la primera más bien. La señal de ser rociados con agua para ser limpiados es la forma en que Dios anuncia el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. A esto es a lo que se refiere nacer de agua y del espíritu cuando le dice a Nicodemo. No está hablando del bautismo, al revés, el bautismo hace referencia a esto. Esta limpieza con agua está representada por el bautismo, el cual es el símbolo del nuevo pacto, que como hemos dicho, sustituye a la circuncisión. Ok, entonces, en este punto, es pertinente señalar algo importante respecto de los símbolos, pues ya hemos visto que la circuncisión sin fe no tenía ningún efecto. Del mismo modo, no debemos sobreestimar el bautismo, pues no es por las obras que somos salvos, lo cual incluye el bautismo, porque algunos creen que uno es salvo por bautizarse, eso sería ser salvo por obras. Pero tampoco debemos subestimarlo, es decir, ni es tanto allá que nos da salvación el bautismo, ni tampoco es tan bajo, pensando que es innecesario, pues representa el lavamiento en Cristo. Miren, vamos a ver 1 Corintios 6:11 con nuestro hermano Rudy y Efesios 5:26. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, ya hemos sido lavados, dice, y esto hace esta referencia al nuevo nacimiento o al bautismo. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, hemos sido justificados. Ok, esto es lo que dice ahora Efesios 5:26. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok, habla de la iglesia, cómo Jesús ha santificado a su iglesia, habiéndola
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ok, entonces ha purificado a la iglesia en el lavamiento de agua, ¿verdad? Ah. Ok. Entonces, esto representa el bautismo, el lavamiento que hemos recibido en Cristo. Pablo lo aplica tanto en Romanos como en Corintios con la identidad, en Colosenses, perdón, con la identidad que tenemos en Cristo de haber muerto, sido sepultados y resucitar con Cristo. Ok, el cual a su vez nos identifica con él en su muerte y sepultura. Y tal como el arco iris, que es un símbolo de un pacto, nos salva de un diluvio, no es el arco iris el que nos salva, sino que es el símbolo del pacto de Dios con la creación. Asimismo, todo símbolo tiene la importancia de lo que representa. Es decir, ¿por qué es importante el bautismo? Porque nos identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que nos salva? La fe en Cristo. ¿Y cuál es la importancia de esta identidad con Cristo en su muerte? Porque ya que Pablo está tocando este tema, que nos identificamos con él en su muerte, el versículo 5 nos explica, porque si hemos sido Plantados, Unidos. si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su Muerte. Ok, en algo semejante a la muerte que él experimentó. Nosotros físicamente no morimos como él murió físicamente, pero por eso utiliza el término en la semejanza de su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Él resucitó físicamente, pero nosotros no hemos resucitado físicamente, pero estamos en esta relación de semejanza. Participar de la resurrección de Cristo es precisamente recibir esta nueva vida al nacer de nuevo, tal como lo dice Efesios 2 del 4 al 6. Ok, ¿a quién le toca? Eliseo, ¿verdad? Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, nos dio vida y lo une al hecho de que nos resucitó con Cristo. Esto es lo que Dios hizo cuando nacimos de nuevo, cuando nos dio vida. Mira, estaba viendo, ya no lo puse aquí porque me iba a tomar más espacio y tiempo, pero entre el pacto que Dios hizo con Abraham y su circuncisión, por lo menos pasaron 15 años. Es decir, es como si Abraham hubiera sido salvo y 15 años después se bautizó. Entonces, el asunto es cuando fue Abraham justificado, cuando creyó. Entonces, eso nos habla de que en realidad el bautismo es un símbolo, pero la salvación es la fe en Cristo, es cuando nacemos de nuevo. No debemos confundirlos como algunos piensan, que una vez que ya creí, cuando me bauticé, fue cuando fui salvo. Entonces fue cuando fui lavado. No, ese es un símbolo de que anteriormente yo fui lavado. Y eso es lo que no debemos perder de vista nosotros. Ok, dice, participar de la resurrección de Cristo es precisamente recibir esta nueva vida al nacer de nuevo, tal como lo dice Efesios 2 del 4 al 6, a la cual nos hemos referido ya como el nuevo nacimiento también. Pero aún hay más que debemos entender. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Ok? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido bueno, no. Justificado. A ver, él ha sido libertado. Ese es el versículo 7. Bueno, es que aquí dice justificado. Dice justificado. Ajá. Del pecado. Ajá. Ok, sí, ahí al final del...
del versículo 7, ¿verdad? Ajá. Ok, ha sido justificado del pecado, también es el mismo sentido. Ahora, Cristo ha muerto. El pecado no puede ya tentarle más como lo hizo cuando estaba en su ministerio terrenal, como dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. De una vez, 1 Pedro 4, del 1 al 2. Nuestro hermano Rudy, Efesios 4, 21 al 24. Hermana, Colosenses 3, 9 al 10. Para ir teniendo. Y Eliseo, Romanos 8, 17. De una vez. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ok, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y entonces, él cuando fue tentado, cuando estaba aquí en la tierra, el pecado le tentaba. Pero dice que ahora que ya ha muerto, Efesios 4, dice 21, en su ministerio del terrenal, 21 al 24. no puede ya tentarle más el pecado. Cristo murió, Cristo ha sido liberado del pecado, en el sentido que el pecado ya no puede tentar a Cristo. Dice, del mismo modo, nosotros hemos muerto con él, por lo cual hemos terminado toda relación con el pecado del cual éramos esclavos, como dice 1 Pedro 4, del 1 al 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, porque quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ok, Cristo padeció en la carne significa murió. Nosotros nos armamos con la misma intención, el mismo pensamiento, dice la Nueva Versión Internacional, me gusta más ese término, con ese mismo pensamiento, que el que ha muerto ha terminado con el pecado. ¿Cuándo morimos? Entonces, hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de resurrección, pero debemos entender que también es una muerte espiritual al pecado y al mundo. ¿Ok? Entonces, el término viejo hombre se refiere a nuestra antigua forma de vida. Perdón. Dice, del mismo modo nosotros hemos muerto con él, por lo cual hemos terminado toda relación con el pecado del cual éramos esclavos, el que leímos ahorita. El término viejo hombre se refiere a nuestra antigua forma de vida, que dice Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, entonces nos llama a que nos despojemos del viejo hombre, que es la antigua forma de vida, y nos vistamos del nuevo hombre, justificado en la santidad y la verdad. Igualmente Colosenses 3, del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces esta renovación a la imagen de Cristo viene en el nuevo hombre, la nueva forma de vida. Entonces el término viejo hombre se refiere a nuestra antigua forma de vida, que ha terminado en la cruz de Cristo, como dice aquí en Romanos, que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ha terminado en la cruz de Cristo para vivir en esta nueva vida. Entonces la pregunta es, así que, ¿qué pasa con el que muere? Queda libre del pecado. Queda libre del pecado. Entonces, si hemos muerto con Cristo, creemos que también, Morimos con él. Morimos con... bueno, si hemos muerto con Cristo. A ver, vamos a ver Romanos 8, 17. Ah, perdón, es que no lo hemos leído, ¿verdad? No, le va... Ah, Eliseo. Ajá. Es que no lo... Sí. Y luego 2 Timoteo 2. Bueno, ese lo tengo yo. ¿Ya lo? Sí.
Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Ok, entonces aquí habla de ser glorificados. Si padecemos, es decir, si morimos con Él. Ok, y 2 Timoteo 2:11 dice, eh, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Entonces dice, entonces si hemos muerto con Cristo, creemos que también Viviremos con Él. viviremos con Él. En Romanos dice, seremos glorificados con Él. Aquí puede apuntar a la vida eterna, pero también apunta a esta vida. Ahora hemos resucitado ya espiritualmente. Ese es un aspecto que debemos nosotros de considerar. Dice el pasaje que leímos de Efesios que juntamente con Cristo nos resucitó. El de Efesios 2:16. Pues sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene autoridad sobre él. Ok, dominio, autoridad sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado. Murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a que él vive para Dios. Entonces, ese es el mismo caso de nosotros. Si ya nacimos de nuevo, ya morimos al pecado y ahora vivimos para Dios. Por eso no podemos vivir en pecado. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús. Esta es la condición del cristiano, la cual contrasta grandemente con aquel que está aún en pecado. Y es así como entendemos que no podemos vivir más en pecado, pues el cambio ha sido grande. Hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Miremos en Juan 5:24, Colosenses 1 del 13 al 14 y hermano de 1 de Pedro 2:9. Aunque ese 1 Pedro 2:9 luego uno se lo sabe de memoria. De Pedro 2:9. Ajá. Ok. Dice entonces, ya no podemos vivir más en pecado. El cambio ha sido grande. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ok, ha pasado de muerte a vida. Esto no es un acto simbólico, esto es una realidad. Estábamos muertos en pecados y ahora estamos en la vida espiritual de Cristo. Luego hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo. Colosenses 1, 13 al 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ok, entonces un traslado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Tampoco es un acto simbólico, es una realidad espiritual. Y hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
Está bien. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Así que somos amonestados en el versículo 12. Somos amonestados a que no Reina el pecado. reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que no obedezcamos a sus lujurias o concupiscencias, dice en la Reina Valera, ni presentemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de Iniquidad. iniquidad o maldad. Sino por el contrario, nos dice, preséntense ustedes mismos a Dios como Vivo. vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de Justicia. justicia. No debemos entender este nuevo nacimiento y esta salvación como una simple libertad para vivir sin pecar. Muchos cristianos dicen, Cristo me libertó del pecado y ya puedo vivir mi propia vida. Esto es mucho más. Lo que esta salvación implica es que hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser siervos de Dios. Es decir, que hemos cambiado de dueño, y eso es lo que muchas veces falta en la enseñanza actualmente. No es que fuimos libres ya para vivir de una manera libre a nuestro propio deseo. Y lo que antes hacíamos para servir al pecado, ahora lo debemos hacer para servir a Dios. Esto no garantiza no fallar, pero ya no vivimos para el pecado. Es decir, el pasaje no nos está diciendo que ya no vamos a volver a pecar. Caemos, todavía estamos nosotros en algún modo expuestos al pecado, pero ya no estamos bajo su dominio, es decir, ya podemos decidir no pecar. Pero una cosa es vivir en pecado y otra cosa es caer. No es lo mismo vivir tirado que tropezar. ¿Ok? Sí. Entonces hay una gran diferencia en esto. Por esa razón, el pasaje nos dice que ahora el pecado no tendrá Autoridad. dominio. No tendrá dominio. No se enseñoreará. Bueno, dominio. Aquí dice enseñoreará. Ok, no se enseñoreará, será no tendrá dominio, ¿verdad? El sinónimo. No tendrá dominio sobre nosotros, pues no estamos bajo la ley. Sino la gracia. Sino bajo la gracia. Ok, y esta es una frase muy manipulada. Por eso dice, ¿qué debemos entender de esta realidad de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, ya vimos que la ley produce ira. Eso lo vimos en la lección pasada. Pues la ley nos exponía al pecado, como dice 1 Corintios 15, 56. ¿A quién le toca? A nuestra hermana. Ya sería el último versículo. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ok, entonces el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley manifiesta que somos pecadores cuando no la cumplimos. Entonces el pecado no tendría poder si no estuviera la ley. Y esto es lo que va a explicar en el capítulo 7, aunque ya mencionó algo anteriormente. Dice, pero hemos muerto en Cristo y por lo tanto ya no estamos expuestos al poder del pecado. Ahora podemos vivir para agradar a Dios. Significa, no estoy bajo la ley, significa ya no estoy bajo el dominio del pecado. Estoy bajo la gracia, significa ahora puedo agradar a Dios. No significa que ya no estoy bajo la ley, ya no tengo que cumplir mandamientos, que estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera. Ese es un error, eso es no conocer la palabra de Dios, sino que ya no estoy bajo la ley, ya no estoy expuesto al poder del pecado. Estoy bajo la gracia, significa que ahora puedo vivir agradando a Dios. Ok, ¿alguna pregunta? No, ok, pues vamos a orar para concluir. Damos gracias a Dios por este estudio.
Ya nada, sería la próxima semana, después del estudio de la próxima semana. Si Dios nos permite, descansamos hasta enero para continuar. Tendríamos la lección 9 la próxima semana, Dios mediante, y la lección 10 la veríamos ya en enero. Vamos a orar para concluir. Padre, agradecemos tu bondad y tu cuidado hacia nosotros, hacia nuestras vidas, porque tú has sido bueno con nosotros y nos permites reposar en tu gracia. En ti, Señor, lo que ahora vemos es que el pecado no tiene dominio ya sobre nosotros como lo tenía cuando estábamos sin Cristo, como lo estaba cuando nosotros, Señor, aunque viviéramos una vida moral, Padre, estábamos sometidos al pecado, pero ahora que hemos nacido de nuevo, Señor, somos libres del pecado. Por esa razón, Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que podamos entender tu voluntad y vivir conforme a ella, Señor, para poder agradarte en todo. No te apartes de nosotros, guárdanos en el hueco de tu mano y síguenos guiando en todas las cosas que hemos de llevar a cabo, Señor. Guarda tu iglesia, Padre, guarda a cada uno de los hermanos con los que, Padre, estamos siendo edificados y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada uno, Señor, que tu palabra abunde en nosotros, Señor. Líbranos del maligno, líbranos de todo mal y llévanos en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.